elecciones indirectas. ¿Cómo se llevaba a cabo? Bueno, pues el presidente de la República era elegido de manera indirecta por los congresos o las legislaturas de los estados. ¿Cómo se formaban las legislaturas de los estados? Pues resulta ser que eran elegidos a través de los electores, que estos a su vez eran elegidos por los pobladores de las parroquias. Entonces, toda una parroquia era un distrito, podríamos decirlo así. Estos a su vez elegían a una persona, esa persona recibía el nombre o se le denominaba elector, y este elector a su vez era el encargado de elegir a el gobernador del estado, de elegir al vicegobernador, de elegir a los diputados. Una vez hecho esto, cesaban en sus funciones y las nuevas autoridades lo hacían. ¿Cómo se elegía el presidente de la República? Bueno, pues el presidente de la República se elegía a través del voto de las legislaturas de los estados. Es decir, las legislaturas de los estados tenían la obligación de elegir, podía ser uno local, pero también tenía que ser uno, digamos, federal o de afuera. En ese sentido, todos esos votos se concentraban en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados muy concretamente, y ahí salía electo quien fuera presidente de la República. El segundo que recibiera la mayor votación era electo como vicepresidente de la República. En los mismos legislaturas de los estados eran quienes elegían diputados, senadores y los cargos de ministro de la Suprema Corte, que en ese entonces eran vitalicios. Bien, como ustedes verán, este tipo de elección tuvo que ver también pues con la falta de comunicación, con la falta de carreteras adecuadas como hoy las conoceríamos, y por lo tanto pues no podía ser de otra manera. Así, bueno, pues tenemos a partir de la independencia, que es en 1821, y bueno, los intentos que hubieron de la corona española por regresar a dominarnos, con todas esas vicisitudes, nuestro país fue caminando. Entramos en los años 30 y ahí sucede, digamos, el primer tropiezo que tiene el sistema federal. Para 1836 gana la representación que quería una república centralista, el pleito entre liberales, conservadores, o también podemos decirlo, entre centralistas y federalistas, y bueno, se tiene un titular del Poder Ejecutivo muy férreo a través de esta Constitución centralista que también se le denominó de las 7 leyes. Podríamos hablar de veras una conferencia por cada una de las constituciones y las características del Ejecutivo. Sin embargo, por el tiempo, la naturaleza que ahorita vamos a tener un panel, y bueno, muy adrede puse mi cronómetro porque empiezo a hablar de esto y el tiempo se nos piensa y se nos va como media, como hilo de media. Entonces, discúlpenme que no entre en muchos temas que, bueno, para mí se me hacen muy interesantes, pero nada más los iré enunciando. Bien, continúo. Posteriormente, también para 1836, recuerden ustedes que tenemos la primera invasión norteamericana, en donde perdemos el estado de Texas. Es decir, se empieza a desgranar nuestro país muy lamentablemente y con posterioridad se irán perdiendo también los territorios de Nuevo México, lo que conocemos como Nevada y por supuesto de California. Para 1843 tenemos una segunda constitución centralista que también se le conoce como las bases orgánicas. La estructura de esta constitución, su nombre lo indica todo dependía del Poder Ejecutivo. Pero ojo, había una figura muy interesante que no dejaré de mencionar para que ojalá logre yo interesarles, nazcan ustedes la curiosidad y ustedes la investiguen más a fondo. Se llamaba el Supremo Poder Conservador. Es decir, por encima de los tres poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, había un cuarto poder por encima de ellos, que era precisamente el Supremo Poder Conservador, que dentro de sus atribuciones estaba incluso el de desaparecer alguno de los tres poderes si los otros dos estaban de acuerdo con él. Fíjense cómo estaba de férreo el control. Muy bien, continuamos, y así en todo esto, aquí, ojo, hay una cosa muy importante en estos años ya 40, en donde la presidencia recae
exacto, como ustedes se lo están imaginando, en Antonio López de Santa Anna, que lo mismo abrazaba la causa federalista, que lo mismo abrazaba las causas centralistas. En un estudio que hace Barceló, Daniel Barceló Rojas, tabasqueño por cierto, él nos platica en ese entonces esos tipos de ejecutivo fue prácticamente dictatorial, era despótico. Es decir, Antonio López de Santa Anna no respetaba ni los mismos enunciados jurídicos que él promulgaba. Entonces, bueno, eso fue bastante grave. Posteriormente, tenemos la entrada de la República, como se le conoce, y aquí tenemos un presidente de tipo enunciativo, de tipo liberal, que es don Benito Juárez, que como ustedes saben perfectamente, él llega a ser presidente en virtud de la situación política que vivía el país, que no era cosa fácil. La Constitución de 1824, que todavía estaba vigente, señalaba que en ausencia del presidente lo sería el vicepresidente. Si no hubiera vicepresidente tampoco, entonces sería uno designado por el Congreso de la Unión. Si el Congreso de la Unión no se encontrara en sesiones, entonces sería designado por lo que hoy conocemos como la Comisión Permanente. Y si no hubiera, entonces no sería quien ocupara el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues Benito Juárez es así, por ministerio de ley, presidente de la República. Y él, durante su gestión, empiezan unas gestiones muy importantes, como es el caso de la ley de desamortización de los bienes de evidencia, y no solo esto, sino también se va con otras leyes importantísimas que son conocidas como las leyes de reforma. Pero aquí sí quisiera yo hacer un alto para referirme a dos muy importantes, que es la nacionalización de los camposantos o cementerios. Fíjense lo importante que fue. ¿Pueden ustedes imaginarse en esa época un país totalmente analfabeta? El que sabía el arte de leer y escribir eran unos cuantos. Estadísticamente no daban los números. ¿Qué quiere decir? Analfabeta el pueblo mexicano. Segundo, la educación que recibía el pueblo mexicano en ese entonces era a través de la iglesia. La iglesia era la encargada de impartir la educación. La iglesia era la encargada de lo que hoy conocemos como el registro civil, a través de las partidas de bautismo. Hagan de cuenta que era su acta de nacimiento, lo mismo de matrimonio y lo mismo de defunción. Pero bien, al morir una persona que había sido educada, entre comillas, en la religión católica, resulta ser que esa persona, si no moría correctamente, no había llevado una vida correcta, o no era enterrada en el camposanto, sería abrazada por las llamas eternas del infierno, y todos los demonios estarían mortificándolo toda la vida. Entonces, la gente que moría, los familiares de los difuntos, veían de dónde sacaban dinero para pagar la contribución a la iglesia para que a ese pobre lo pudieran enterrar en el camposanto, puesto que si no lo hacían, viviría el resto de la eternidad abrazado por la llama del infierno. Eso era terrible, terrible. Bueno, entonces Benito Juárez se da cuenta de eso y dice, listo, los camposanos ya no serán administrados por la iglesia, y pasan al Estado. Y lo mismo, desaparece todas las órdenes monásticas, los monasterios también, estos pasan a poder del Estado para que cumplan con una función civil. Pues todo esto hizo don Benito Juárez, y es así como en su periodo él llega a reelegirse. En ese entonces no estaba prohibida la reelección, llega a reelegirse en 3 ocasiones, hasta 1871, donde él se postula. Ya don Porfirio Díaz se levanta en armas, ya se había levantado una ocasión en armas con el plan de Tuxtepec, ahora venía con el plan de la Noria, pero fíjense, quiere la suerte, porque yo diría que es una suerte, y quiere la historia de este país, que don Benito Juárez muera de una vieja afección que tenía, de una angina de pecho, y ya no es derrocado por don Porfirio Díaz. Algunos estudiosos de la historia con mucha meticulosidad dicen que ya tenía el consenso para que él ya no continuara. De alguna manera, dentro de las luces y sombras que tenemos todos los seres humanos,
Pues don Benito Juárez no fue la excepción, tuvo sus luces y sombras. Esa necesidad de querer regular y de gobernar el país, llegó momentos en donde ya no estaba escuchando a toda esa playa de mexicanos que lo acompañaron en su momento, como don Melchor Ocampo, etcétera. Ya, o se habían muerto o se había deshecho de ellos. Entonces, en ese momento, la muerte abraza a don Benito Juárez, y es así como termina ese brillante periodo, que también hay que decirlo, en donde no hemos tenido otro gobernante con tantos aciertos como él. Posterior de esto hay